Y vamos a arrancar hoy con una efeméride que está más vigente que nunca. Comentábamos hace unos días el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Esta invasión que se dio después de que un 11 de septiembre, un día como mañana, hace 20 años, pues se suscitaran estos atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, al World Trade Center de Nueva York, que hubieran cambiado la historia y la faz del mundo. Antes de dar paso a la información, hola a Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana, y ahora sí nos vamos a platicar sobre esto que ha pasado y cómo se ha marcado la historia a 20 años de distancia. La reciente orden ejecutiva del presidente Biden para desclasificar documentos del FBI sobre los atentados al World Trade Center de Nueva York y que podrían implicar a Arabia Saudita, y el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán tras 2 décadas de ocupación son 2 elementos que demuestran que el ataque del 11 de septiembre de 2001 está lejos de su cierre. Así lo afirma Ana Sofía Rodríguez Everaert, quien se especializa en historia de la segunda mitad del siglo XX. Señala que a ello se suma el debate en torno a la construcción de narrativas y memoria del atentado y las víctimas. Se ha criticado mucho, por ejemplo, la narrativa pues de inocencia, de supervivencia, de sacrificio estadounidense, ¿no? Que entre otras cosas ignora, pues, por ejemplo, que en las 2 Torres Gemelas había en total más de 80 nacionalidades representadas, digamos, las víctimas venían, no eran solo estadounidenses, eran de 80 nacionalidades en total. Y se ha hablado también, por ejemplo, de cómo muchas de estas eran personas sin documentos migratorios, ¿no? Y entonces lo que significa no necesariamente incluirlas en las conmemoraciones y cómo pues esto puede resultar en una narrativa parcial, pero creo que bueno, en conjunto ha sido un evento muy discutido públicamente, cuya memorialización ha sido pues sujeto de muchos debates. Ana Sofía Rodríguez refiere que para 2011 se hablaba de cientos de mexicanos que habían perdido la vida en los ataques terroristas, cifra que finalmente se estimó en 60 con nacionales muertos. Sin embargo, señala la imprecisión, dada la naturaleza del hecho de que muchas veces las víctimas, por su situación migratoria, trabajaban con identificaciones falsas. Alejandra Delano, una investigadora en Nueva York que se dedica a temas de migración y memoria también, ha trabajado cómo quedaron excluidos las víctimas no solo mexicanas, sino de otras nacionalidades latinoamericanas que no tenían esos papeles migratorios en forma. Las dinámicas que se establecieron alrededor de la búsqueda, que pasaban mucho por el gobierno, digo, como es natural, ¿no? Pero pues las marginalizaron, ¿no? Y entonces el proceso de búsqueda de estas personas que de algún modo quedaron pues soslayadas por aparentemente no tener nacionalidad, pese a que sí la tenían, ¿no? Y muchas de ellas llevaban décadas viviendo, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues quedaron invisibilizadas. También especialista en memoria y usos públicos de la historia, Ana Sofía Rodríguez destaca la necesidad de mayor consistencia en las investigaciones y de la participación de la sociedad civil. La lección, digamos, neoyorquina es que pues se pueden hacer estos procesos, ciertamente, que estarán sujetos a las disputas de poder presentes, como es el caso siempre con la memoria, ¿no? Que reproducen las desigualdades de poder, como es el caso con la memoria, que necesita de contrapesos ciudadanos civiles, ¿no? Muy, muy organizados para lograr insertar en estas narrativas otras historias, otras visiones. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, las últimas informaciones decían que fueron 16 mexicanos los que murieron ahí, pero solamente 5 pudieron ser identificados hasta el momento, además de muchos otros que aún permanecen restos sin saber de quién eran esos cuerpos, una enorme tristeza para todas sus familias.